días, bienvenidos otra vez más al Cornetín de Gondor. Y hoy vamos a hablar de rol. Y vamos a hablar de rol con uno de los miembros de las mejores compañías de rol que podemos encontrar en España. Pedro J. Ramos, de No Solo Rol Ediciones. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? También me acompaña Karim, papá cavernícola, Chemical, al que ya muchos conocéis y colabora con nosotros en el Cornetín de Gondor. Karim, ¿qué tal? Hola, buenos días, tardes, noches o lo que haga falta. Bueno, ¿por qué hemos decidido hablar de rol? Evidentemente porque aparte de que somos un blog de juegos y muchos de nosotros somos roleros, No Solo Rol es un referente a nivel, no sé si decir mundial, pero por lo menos sí nacional, de los juegos de rol, ya que en su catálogo tiene juegos como Séptimo Mar, Vampiro, Changeling, Mutant Chronicles, Cult, Cultos Innombrables, perdone. Eso es. Es que se me va. Y creo que es interesante conocer el punto de vista desde una compañía, no solamente como un consumidor. Así que por eso nos acompaña Pedro. Antes de nada, Pedro, ¿quién es No Solo Rol? Es decir, ¿cómo surge? Porque de buenas a primeras yo conozco una compañía que va a editar por completo Vampiro, por ejemplo, que yo cuando os conocí fue en un Expo Comic que habías hecho la edición esta enorme y preciosa de Vampiro la Mascarada. Pues nada, pues si quieres hacemos un poco de historia. Es verdad que mucha gente, como tu caso, Carlos, nos conoció en ese momento, pero pues No Solo Rol es un proyecto que nace en 2005, ya hace pues 13 años, ¿no? Más o menos. Nace a partir de una revista online, ¿no? De aquella pues no era tan frecuente encontrar páginas web dedicadas a nuestra afición, en la que pues diversas personas pues publicamos ahí cada cierto tiempo pues artículos, ayudas de juego, módulos, etcétera. Una de las personas que estaba al cargo de esa revista era Manuel J. Sueiro, que cuando llegó al punto en que la revista iba a desaparecer, decide liarse la manta a la cabeza e iniciar un proyecto editorial, cogiendo experiencia que tenía de una experiencia previa, valga la redundancia, con otra editorial que había fundado en tiempos llamada Libros Ucronía, ¿no? Entonces nace No Solo Rol Ediciones, en un principio ligada a él específicamente, pero en la que ya desde el principio cuenta con algunas de las personas que habíamos publicado en esa revista, como puede ser mi caso, ¿no? Entonces, durante los 5 primeros años de vida, la editorial pues es una editorial modesta. Sí hace algunas traducciones de juegos célebres en su momento, como puede ser Usagi Yojimbo, basado en el cómic popular del conejo samurái, o Mutant Masterminds, y quizás uno de los juegos más célebres de aquella época es Slang, que es un juego pues relacionado con las películas tipo Tarantino, Layer Cake, etcétera, ¿no? Sí, bandas de a Los Ángeles, mafiosos, sí, y todo esto, un poco historias sórdidas. Eso es. Entonces, en 2010, llegamos 5 añitos después, como decía, llegamos a un momento en que la editorial empieza a afrontar un tema que hoy en día nos parece totalmente obvio, pero que de aquella no estaba tan claro, como era el formato digital, ¿no? Y empieza a ofrecer sus libros en formato electrónico, principalmente PDF, ¿no? En esta etapa, pues la editorial empieza a publicar algunas de las obras que todavía continúan en catálogo, pero el salto grande se produce en estos 5 últimos años, ¿no? Cuando efectivamente, como bien decías antes, pues cambiamos un poco nuestro modelo y, en definitiva, pues la editorial cobra forma teniendo una plantilla estable tanto de equipo de escritura como de arte, maquetación, etcétera, traducción y en definitiva profesionalizamos ya al 100% la editorial, y entonces nos permite tener diversas líneas en proceso, de las que espero que podamos hablar luego, de las cuales pues una de las más conocidas es Vampiro, efectivamente, con su edición 20 aniversario, también Aquelarre, ¿no? el pionero de los juegos de rol españoles, o Pequeños Detectives de Monstruos, que abrió esa beta a los juegos infantiles, ¿no? de juegos de rol. Esto ha ido evolucionando y a día de hoy pues somos una editorial, como te he dicho, yo creo que bastante bien conocida. Te agradezco las amables palabras que nos habéis dedicado al principio del cornetín.
Y bueno, y la gente ya asocia no solo rol con cosas que nos parece importantes, como puede ser que todos nuestros libros incluyen la copia digital gratuita, el PDF, que si te compras un libro en nuestra tienda en PDF pero luego quieres comprarte el físico porque te ha gustado, te descontamos el precio, que cuando hacemos promociones como de algunos lanzamientos, por ejemplo ahora con Taura, con el manual básico, pues regalamos la pantalla, pues puedes hacerlo en tu tienda habitual y también tienes esa misma oferta. Y en general, pues la verdad es que estamos muy contentos porque recibimos mucho apoyo, mucho cariño de la afición. Tengo que preguntarte una cosa que me ha surgido a raíz de tus palabras, y sí tengo que confesar que una de las primeras cosas que me llamó la atención en vuestras ediciones, sobre todo en Vampiro, fue lo bien maquetado que está, es decir, y en general todos los trabajos, Séptimo Mar, Mago, etcétera. La verdad es que la labor de maquetación de No Solo Rol me parece excelente. ¿Eso es una cosa vuestra? ¿Os viene impuesto cuando es una franquicia? ¿Aportáis? ¿No aportáis? Porque de verdad es decir, simplemente por poner un hecho, es decir, que todos los clanes estén recogidos en un mismo libro de Vampiro, ya para mí es un éxito, porque antes tenías que estar viéndolos en 40 libros y consultando. Bueno, pues en este caso la pregunta se ramifica en un par de cosas, así que te voy a contestar por partes. Vale. La primera, que creo que es la que tiene más relación con lo que nos preguntas ahora, es sobre los libros que traducimos, como es el caso de Vampiro, intentamos siempre respetar el original. En el caso concreto de Vampiro 20 aniversario o cualquier otro producto 20 aniversario como Hombre Lobo, Mago, etcétera, lo bueno es que tenemos unas ediciones originales buenísimas, con ese acabado que tú nos indicas y incluye todo ese material, y entonces tratamos de respetarlo al máximo. En el caso de la línea 20 aniversario se coge tal cual y tenemos un equipo que es Biblioteca Oscura, que lo hace de forma excelente porque son grandes fans de Mundo de Tinieblas. Pero en el resto de productos pues también tenemos un equipo de diseño pues genial, encabezado pues por Esther Sanz, que le da ese empuje final, ¿no? A veces tomamos algunas decisiones, por ejemplo, hace poco hemos sacado un ensayo sobre dirección de juegos de rol que se llama Juega Sucio, que originalmente eran 2 libros en inglés y nosotros propusimos hacer una edición conjunta de un solo libro, tanto para abaratar el resultado final como que nos parecían que en el fondo eran 2 partes de la misma cosa, ¿no? Ese tipo de detalles se negocian con la editorial original, porque cuando acuerdas una licencia, pues entre otras cosas discutes qué cosas se van a incluir y qué no, ¿no? La licencia estándar es te lo vamos a publicar tal cual pero en otro idioma, ¿no? Entonces, si eso tiene un arte vamos a usar el mismo, a veces incluye pues negociar con los ilustradores originales, otras veces viene en el pack, y en algunas ocasiones hemos desarrollado arte propio, ¿no? Pues por ejemplo, en nuestro juego estilo Cazafantasma de la línea con barba, tuvimos que desarrollar un arte propio porque nos parecía que el original no le termina de hacer justicia, ¿no? Y entonces cogimos y dijimos, bueno, pues a este gran juego vamos a darle una vuelta y vamos a intentar que tenga otro estilo, ¿no? Entonces, si le echáis un ojo, veréis que tiene un estilo cómico que va en relación con el juego, aunque el logo se parezca al del original, ¿no? Que se llama Inspectres, pues tiene un carácter distinto, ¿no? Y esto sería la parte en cuanto a cómo decidimos estas ediciones, ¿no? Luego los productos nacionales, los que desarrollamos internamente, también tenemos algunas directrices claras que si quieres luego hablamos de ellas, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la maquetación, pues antes he mencionado a Esther Sanz, y es que nosotros tenemos un departamento de arte que ella lidera, en el que tiene tanto la parte de ilustración como la de diseño, que incluye preparar las maquetaciones, estas, por llamarlas así, cenefas, ¿no? Estos laterales, estas marcas, ese estilo de capítulos, elegir el tipo de letra, cómo va a ser la hoja de personaje, y la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Cada libro que sale nuevo a mí me impresiona cada vez más, ¿no? Y aquí quizás está mal que yo lo diga, pero a mí incluso consigue que productos que yo a título personal como aficionado igual me llaman menos, pues veo su apariencia física y me lo cojo y me lo leo porque me llama, ¿no? Resulta muy atrayente, y eso es un mérito del equipo de arte que tenemos, ¿sí? Sí, bueno, eso es parte también de los juegos de rol, es decir, no solamente el jugarlos, sino de llegar a conocerlos, y para eso tiene que entrarte un poco por los ojos. Creo que Karim Sí, Karim. Sí, le iba a comentar. A mí, por ejemplo, yo tengo el Erlang y me encanta leerlo de vez en cuando y ver toda la historia, todas las bandas y todo, porque es que es un trabajo, vamos, está genial. Ese es un ejemplo de lo que hacíamos más con cariño que con medios, y sin embargo, pues yo creo que hay una muy buena dirección de arte en su momento, de usar esos tonos negros que le pegaban al juego,
y ya está, ¿no? Pero yo creo que ahora, si ojeáis un poco por la web, ves algunas muestras directas, veréis que yo creo que hemos pegado un salto cuantitativo y cualitativo en estos años. ¿Sí? Yo te quería preguntar, porque ahora vas a un evento y siempre hay rol y vamos, salta a la vista que hay mucha gente que se apunta, hace colas, intenta buscar una partida y ya está llena. Y me pregunto si están de moda otra vez los juegos de rol realmente, o es solo que lo veo en los eventos y digo, no sé, a lo mejor es solo por el evento o algo. Pues mira, yo por un lado, quizás porque yo lo llevo jugando de forma continua toda la vida, te diría que nunca se han ido, pero es verdad que quizás ahora se están volviendo más populares, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar que es porque los juegos de rol también se están volviendo más diversos, ¿no? De igual forma, a mí siempre me ayuda, yo soy muy jugón, ¿no? Y me ayuda a pensar en símiles de otras aficiones similares, como son los videojuegos, ¿no? Hace unos años, pues, de videojuegos sabían, por los que estaban ahí muy metidos con su Play, con su Xbox, etcétera. Pero de repente llegó Nintendo con la Wii y hizo que hasta la abuela jugase al tenis y no sé qué, y de repente pues todo el mundo sabía algo de juegos. Evidentemente no se habían convertido en lo que llamamos ahora gamers así súper metidos, pero sabían lo que eran los videojuegos, habían jugado alguno. ¿Quién no ha jugado a un juego de móvil, a un Candy Crush o similar? Pues yo creo que con los juegos de rol estamos en ese punto. Antes los juegos de rol, incluso dentro de su diversidad de ambientaciones, se movían en unos ámbitos muy concretos, y ahora pues tenemos juegos para públicos muy variados, el que tiene tiempo, el que tiene niños, el que busca reglamentos muy complejos, el que busca ideas simples, el que no quiere que haya un director de juego, hay juegos de rol sin director de juego, y todo eso pues lo que hace es que al final lo juegue más gente e incrementa la demanda, ¿no? Yo en mi ciudad pues pertenezco a un club en el que juego, y cada año pues tenemos varias personas preguntando, nuevas incorporaciones de gente que nunca ha jugado, incluso a edades en las que antes era raro, ¿no? Gente de 30, de 35 años que normalmente si no había empezado a jugar antes ya no empezaba, y ahora es un buen momento, ¿no? Ya tienen su trabajo hecho, igual tienen sus hijos, y pues empiezan a dar esos tientos, y eso yo creo que es signo de que el rol se está expandiendo, ¿no? Y eso es bueno para mí. Tengo una pregunta, es decir, me ha surgido a la raíz de oírte, ¿no? Sobre todo en el trabajo de ilustración y tal, y que os ponéis en contacto con ilustradores, tanto a nivel nacional y tal. ¿En algún evento habéis pensado en llevar los ilustradores de vuestros libros? Porque yo, por ejemplo, de Cultos Innombrables lo tengo firmado por el portadista, y es que la portada intentaremos ponerlo junto con la reseña, es espectacular, es decir, en todos los aspectos, la chica tatuada y tal. ¿Alguna vez habéis pensado en llevarlos y tener tu Mutant GR0 firmado, no sé, el séptimo mar firmado? Es decir, o es difícil o es imposible. Pues mira, aquí te respondo con sinceridad. Lo que hacemos sí que lo intentamos a veces, pero lo que hacemos es trabajar sobre pues la disponibilidad de los autores. Por ejemplo, si la editorial va a un evento en el que va uno de los ilustradores, pues encantados de organizar una sesión de firmas en la que pues él pueda hacer algún dibujo, etcétera, que es como pasó en tu caso. Por ejemplo, el propio Javier Charro, que es el autor de esa ilustración, pues vino a TDN un año cuando sacamos Dresden, que fue ilustrado de nuevo por él entero, pues se hartó a hacer dibujos de Dresden, porque además yo entiendo que es un incentivo. También lo hacemos con los escritores, pero es verdad que los escritores, por ejemplo, yo cuando he firmado obras mías, pues salvo un 6 y un 4, ahí para hacer un retrato no puedo hacer gran cosa. Impacta mucho más, como en el caso de los cómics, pues un ilustrador, ¿no? Es verdad que no hemos hecho un esfuerzo sistemático por llevarlos y demás, porque sí que en el fondo no vamos a tantas jornadas, apoyamos muchas, pero a través de un sistema que tenemos vía clubes, que se llama el sistema de emisarios de No Solo Rol, pero no vamos a tantas. Entonces, en las que vamos, si surge la ocasión de poder llevar o de que el autor acuda, pues desde luego pues nos encanta tenerle allí en el stand que tengamos o en una sesión específica firmando, porque es algo que da valor, ¿no? a la gente a llevarse su libro a cuestas al evento de turno. Doy fe. Luego comentaré el arte de Cultos Innombrables, que creo que merece un apartado aparte solamente para verlo, porque es espectacular, de verdad, el trabajo. Vamos a empezar un poco con el catálogo, y quiero que nos expliques tú brevemente cómo lo tenéis dividido. Y luego Karim tiene una serie de preguntas a hacerte sobre rol infantil y lo que nosotros entre nosotros llamamos one shots, porque él está muy interesado en buscarlo. ¿Vale?
Vale. Ok, pues hablemos del catálogo. Bien, yo aquí os voy a contar un poco de anécdotas, ¿no? Que yo creo que esto a un podcast pues le da un poco de vidilla. Nuestro catálogo hace un tiempo estaba organizado de una forma distinta y de hecho pues puede que haya gente que todavía se acuerde y lo mencione así, ¿no? Por ejemplo, lo que son librojuegos, pues lo llamamos la línea singular. Y por ejemplo, pues teníamos pues una sección para juegos diversos, ¿no? Juegos distintos que era la línea bizarra. Y esto estaba muy bien hasta que empezamos en esa etapa nueva que os decía a incrementar nuestro catálogo de forma sustancial, ¿no? Entonces nos encontramos que en lo que la gente antes asociaba muy rápido, pues ahora nos generaba dudas, ¿no? Una aventura autojugable, ¿dónde cae? ¿En hitos o en una línea propiamente de los autojugables? ¿Qué ocurre con los juegos infantiles? Que los tuvimos en línea bizarra un tiempo. Entonces reorganizamos el catálogo pues por líneas de juego, ¿no? Entonces hay una entera para Aquelarre, hay una entera para Black Sabbath. Sí que hay un par de líneas que aglutinan cosas distintas. Una es Con Barba. Con Barba era una editorial independiente en su momento que se especializó en juegos distintos, digamos un poco casi de autor, ¿no? En licenciar juegos muy peculiares y se integró en No Solo Rol, ¿no? Y ahora pues esa línea se ha mantenido como una forma de decir que es nuestra línea de juegos diferentes, ¿no? Hay juegos sin director o juegos que igual tienen un mercado más limitado pero que por su temática o por su abordaje nos parecen interesantes tener. Y luego también tenemos una sección de otros juegos que es para esos títulos pues que igual pues es un solo básico y no está pensado que tengan expansiones o sencillamente no han crecido suficiente y mientras tanto pues tienen un hueco ahí, ¿no? Entonces nuestro catálogo es flexible en ese momento y la verdad es que ahora mismo es bastante extenso, por lo que os digo que está organizado por líneas, ¿no? Por manual básico y suplementos que los desarrollan. Uh-huh. Pues a mí dentro de todas esas líneas me interesan mucho dos y en concreto me interesan los juegos infantiles porque bueno, yo tengo un niño, todavía es pequeñín, pero dentro de nada ya le voy a estar haciendo algo. Entonces me interesa, aparte de lo que tengáis, ¿cuál fue la decisión para decidir arriesgar o no arriesgar, sino lanzar una línea infantil, de juego infantil? Vale, pues os cuento de nuevo aquí, yo tengo batallita. Cuando iniciamos esta última etapa de No Solo Rol, en la que pues yo me integro como socio, al igual que otras personas como Sergio Vergara, Fran Castillo, pues decidimos plantearnos cuál era la filosofía de la editorial, ¿no? Qué cosas íbamos a perseguir de forma sistemática. Y una de ellas era lo que os decía antes, que era intentar que los juegos de rol lleguen a cuanta más gente posible, es decir, hacerlos más accesibles a un público diverso, ¿no? Y con esta idea, pues por ejemplo, digo que ahora ya no vamos tanto de jornadas nosotros, pero en su momento nos pateamos muchas y mucho tiempo, ¿no? Y empezamos a ir a jornadas que no eran de rol. Por ejemplo, a eventos de manga, a ferias de literatura fantástica o de ciencia ficción, y allí íbamos con nuestros bártulos y tratábamos de romper los esquemas un poco en lugar de dejar que la gente se sentara a jugar 4 horas a rol, que igual no sabía lo que era, pues hacíamos partidas de 1 hora, más media horita de explicación de qué es el rol y demás, como pequeñas pildoritas para que descubrieran qué era y si les interesaba pues que probaran otros juegos. Y en uno de estos eventos se nos presentó pues 2 personas que eran Patricia de Blas y Álvaro Corcín, que tenían pues una idea, ¿no? Patricia de Blas tenía que hacer, ella estudiaba Bellas Artes, si no me equivoco, y tenía que hacer para su trabajo de fin de grado, la propuesta que le habían hecho era diseña una obra que satisfaga o que cumpla alguna necesidad social, ¿no? Y ella, que siempre le ha interesado el mundo infantil, dijo, oye, los niños tienen muchos miedos, voy a hacer un juego de rol para ayudarles a enfrentarle a sus miedos, ¿no? Y así nació su propuesta de Pequeños Detectives de Monstruos. Ellos, además, pues son unos artistas como la copa de un pino y tenían una idea muy, muy embrionaria que nacía de su arte, que a mí me parece genial, ¿no? Porque tiene ese aspecto de cosa de miedo, pero que no da miedo a los niños. Y les había gustado mucho un título que habíamos desarrollado en tiempos Manuel Sueiro y yo, que es La Torre de Rudesindus, que fue nuestro primer juego para niños sin buscarlo, porque se podía jugar al ser de humor blanco, sencillo, autocontenido, se podía jugar con niños, y entonces ellos retomaron esa idea y nos enseñaron esto, ¿no? En un principio, Patricia y Álvaro solo querían saber nuestra opinión y hacernos algunas preguntas, pero nos gustó tanto que le dijimos, oye, pues si terminas de escribir esto, enviárnoslo, que nos gustaría leerlo. Y así lo hicieron.
y pues al final les acabamos proponiendo publicarlo y fue pues nuestro primer juego claramente infantil, que es Pequeños Detectives de Monstruos, ¿no? Es un juego que además ha tenido una aceptación tremenda. La verdad es que sorprende decirlo entre los más aficionados al rol, pero es de los títulos más vendidos durante mucho tiempo de nuestro catálogo, junto con Aquelarre, junto con El Vampiro y demás, porque tiene un público muy concreto y muy entregado. Estos mismos autores han seguido desarrollando producto y de hecho han sacado las navidades pasadas, si no me equivoco, Los Buscaduendes, que es un modelo distinto, se presenta en caja, porque algo que nos decían algunos puntos de venta y algunos padres es que les resultaba raro que un juego viniera en libro, ¿no? Pues esto tiene un formato más de caja, con dados propios, etcétera. Y entre medias dijimos, oye, esto de los juegos infantiles tiene sentido y es una línea que nos gustaría explotar, y así fue como hemos acabado trayendo otros 2 títulos más, como son Magisa, que es un juego español, también desarrollado por una autora española, que sirve de puente entre la fantasía medieval que han jugado los clásicos roleros tipo D&D y pues los cuentos infantiles, ¿no? La portada de hecho es muy representativa porque sería el típico grupo de aventureros, pero que son niños en este caso, con su perrito, con su mago ahí inexperto y demás. Y recientemente, en alianza con Crazy Pawn, hemos sacado un juego basado en una popular serie de televisión que es My Little Pony, Aventuras en Ecuestria, sí, que yo todavía no he jugado, pero todo el mundo me dice que es sorprendentemente bueno, ¿no? Pensando en que piensas, juego infantil, esto va a ser como muy sencillo, muy simple, pues no, que tiene sus mecánicas para favorecer la amistad, el trabajo en equipo, etcétera, y que lo hace divertido para todo tipo de públicos, ¿no? Que esté dirigido al infantil. Y luego también, en esta línea entre lo infantil y lo no tan infantil, tenemos un juego hecho también por nosotros internamente, que es Hora de Aventuras, basado en la serie de televisión. Digo que transita, ¿no? Porque es una serie infantil, pero que a la vez tiene muchos seguidores adultos, ¿no? Entre los cuales nos contamos buena parte del equipo. Y estamos desarrollando Steven Universe, también basado en la serie de la Cartoon, que esperamos que salga el año que viene o así. Pues eso es un notición ahora mismo. Es decir, que Steven Universe es una notición, porque también soy bastante fan de la serie. Sí. Sí, mucho. Además, la recomiendo mucho a amigos y amigas, que tiene una visión más profunda y en muchos aspectos. Es decir, desde el aspecto superheroico, de que son superhéroes de una manera, o incluso el aspecto familiar, ¿no? Es decir, Steven no es más que entre comillas, llamarlo así, un niño huérfano cuidado por sus tías. O sea, entonces, y todo lo que le quieras sacar, si sabes ver. Ya digo, a mí me parece un notición lo que me estás contando ahora mismo. Tengo una pregunta que me ha surgido a raíz otra vez de oírte. Sí. Dejasteis de ir a eventos, es decir, de hecho yo ya dije que os conocí en profundidad y conocí Vampiro en el antiguo Spocomic. Dejar de acudir a eventos donde no tenéis vuestro público objetivo, ¿a qué se debió? ¿Tuvo algún motivo en especial o simplemente ya no os interesó? Pues mira, lo que hemos hecho no ha sido, o sea, seguimos yendo, pero no vamos nosotros como personas físicas, digamos así. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en España se montan muchísimos eventos y muy interesantes. De hecho, pues nosotros tenemos en la editorial pues una persona que es Elena Alonso, que es el enlace de los eventos de nuestro rol. Desde que nos dicen, oye, montamos un modesto evento en el club de nuestro pueblo, nos apoyaría, hasta estamos organizando un evento de cómic para 3.000 personas, queréis veniros y demás. Todo eso lo gestiona ella, y lo que vimos era que vamos, si por la gente fuera, porque son muy encantados de conocernos, ¿no? Que les apetece vernos, pues estaríamos viajando todas las semanas a cientos de kilómetros, y eso es inoperante con el funcionamiento diario de la editorial. Entonces, como alternativa, nos dimos cuenta que hay un tejido tremendo de asociaciones que además son voluntarios, así que son de las principales interesadas en que la afición crezca, y lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de apoyo a esas asociaciones, de forma que en lugar de ir nosotros, lo que hacemos es enviar lo que llamamos emisarios a los eventos, ¿no? Con todo, algunos eventos seguimos yendo. A las jornadas Tierra de Nadie y a las Rolea en Mollina acudimos, también en Madrid a las Ludorgo Zoom, ¿no? Y tenemos un despliegue claro de autores, ¿no? Pero en el conjunto de jornadas que hacen en España, sean de rol o no, lo que hacemos es enviar emisarios. Y los emisarios no es solo que, digamos, a tal club si nos puede montar una partida, sino que hacemos es facilitarle la partida en sí misma. Nosotros tenemos un repositorio interno de partidas que hemos desarrollado específicamente para este tipo de cosas y que queremos que muestran lo más jugoso de cada juego, permiten aproximarse bien, y hacemos las partidas de emisarios.
y solo la gente de la red de emisarios las tiene para precisamente hacer estas demostraciones. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, en el sentido que nos permite estar en muchos más sitios sin detener el día a día de la editorial. Ah, genial. Bueno, yo aparte de los juegos infantiles, que me encanta y me consta que se juegan mucho, porque como soy papá cavernícola también me muevo mucho en ese mundo. Sí. Pero hay otro tipo de juego que es el que yo busco ahora, porque como no tengo tanto tiempo y a lo mejor voy y mis amigos tampoco lo tienen, pues busco juegos que sean one shot, que para mí es que tengan un reglamento no muy largo y que se pueda llegar y explicar y jugar así como improvisado. Pues mira, precisamente con lo que decíamos de intentar llegar a distinto tipo de público, pues es una de las cosas que nosotros mismos hemos intentado de fomentar, ¿no? Lo hemos fomentado de distintas formas. Por un lado, tenemos juegos que incluso prescinden del director de juego, es decir, es necesario que alguien se lea el libro, pero luego la partida no hay que prepararla, sino que surge del diálogo sobre la marcha con los jugadores, ¿no? Pues por ejemplo, dos casos que a mí me gustan especialmente, y luego si queréis entramos a hablar de ellos, son un céntimo por mis pensamientos y Nuestra mejor y última esperanza. Esos dos juegos no tienen director de juego, sino que te juntas con 3 o 4 personas y la propia mecánica del libro hace que se genere la historia. Y a mí además me parece que ofrecen una experiencia pues óptima, ¿no? Parecida a lo que uno esperaría encontrarse en un juego de rol normal. En el caso de un céntimo con los pensamientos, además, está redactado de tal forma que lo puedes ir leyendo mientras diriges. No está mal echarle un ojo antes, pero puedes ir jugándolo tal cual según lo abres, ¿no? Y luego, para los que gusten de rol más tradicional, pues hemos publicado algunos juegos más o menos ligeros, como 3.16 Masacre en la Galaxia, o los propios juegos de la línea de Fate, que son pequeñitos, concretos, claros, pero también tenemos nuestra línea de autojugables, que creo que por donde iba Karim, que son aventuras ya preparadas, convencionales, las típicas que uno pues dirigiría a su grupo normal, con su director de juego, etcétera, con la peculiaridad que no hace falta ningún libro más que la propia aventura para jugarlos. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues en el libro, que suelen rondar por los 10-15 euros según la extensión de la aventura, en físico, en digital es más barato, se incluye la aventura en sí misma, personajes que la protagonizan y después un resumen del sistema de reglas hitos, que es un sistema desarrollado internamente en la editorial que tuvo bastante buena acogida y que lo bueno es que es muy sencillo, muy ligero y nos permitía incluirlo en muy pocas páginas. Entonces esa línea ha contado con varias aventuras, todavía de hecho pues próximamente sacaremos otra, y que exploran temáticas muy diferentes. Por ejemplo, está Cazadores de Leyendas, que es una aventura larga, rollo Indiana Jones. Tenemos El secreto de los Nimblekins, que además fue el ganador de un concurso de aventuras que hicimos, que tiene un toque de digamos, los diminutos, para los que conozcáis esa serie, ¿no? De seres pequeñitos que viven entre los humanos. Tenemos Matrioshka, que es una historia, pues digamos, de suspense, intriga, que no se puede hablar mucho más sin spoilear. Plata de Ley para el que le guste el Far West. Posapocalíptica, que es un juego pues rollo Mad Max, que luego ha tenido un juego de rol propio grande, ¿no? Que nació en esa aventura autojugable. Y esta línea pues ha tenido pues una buena acogida entre sus lectores, aunque es verdad que no sabemos si por este viejo dicho de que las aventuras no son tan populares como manuales básicos, etcétera, lo cierto es que no son de lo más popular de nuestro catálogo, aunque a mí personalmente me encanta esto de poder explorar distintas ambientaciones y que venga todo en un solo librito pequeño, ¿no? Uh-huh. Sí, es que además a mí me interesa también eso. Normalmente yo siempre he dirigido, pero me gustaría probar, así como tú dices, diferentes ambientaciones. Y como mis amigos, pues con uno juega una cosa, con otro juega otra, y ahora nos hemos juntado todos, digo, le voy sacando así diferentes ambientaciones, a ver en cuál se mueven más así, más cómodos, y ya, si encontrar algo que me gusta y hubiera de esa temática algo más grande, ya sí nos meteríamos. Claro, eso era en un principio la idea. La ventaja que tiene esto, perdona, Carlos. No te preocupes, sí. Que es que como usamos el sistema Hitos luego otros juegos más grandes de la editorial lo utilizan también, ¿no? Como el propio Hitos como sistema genérico, el Posapocalíptica que he mencionado, o pues yo que sé, Trauma Unit que ha salido hace poco. Pues lo bueno es primero que esas aventuras autojugables usan todas el mismo sistema, con lo cual los jugadores se lo aprenden una vez y pueden jugar su aventura de Indiana Jones, su aventura de viajes en el tiempo, lo que sea, y luego, pues efectivamente
efectivamente, Karin, te quieres lanzar algo más convencional, más grande, pues ya conocen el reglamento también, ¿no? Efectivamente, en alguna ambientación habrá algún cambio, que si en una hay magia, que si en una hay implantes, pero las bases del sistema son las mismas, y eso, la verdad es que a nosotros nos ha dado muchísimas alegrías jugando en nuestra propia mesa de juego, y es parte de lo que nos animó a hacerlo así. Yo, Karin, te voy a recomendar uno, además que me lo estoy leyendo actualmente, es de No Solo Roll, que es Mutant Year Zero. Ya nos meteremos en él, requiere una preparación, entre comillas, intensa, pero luego las partidas es cierto que salen solas por el sistema Sandbox. Ya de todas formas, con Pedro lo hablaremos. Sí. Hablaremos del juego este, que ahora mismo me tiene muy loco. Y ya hablaremos de él en detalle, ya mejor te gusta y te hacemos una campañita entre los del Cornetín. Genial. Vale, bueno, dentro de estos juegos que nos estás comentando, sistemas especiales, cotilleando en vuestro catálogo y en vuestra página web, me fijé en uno muy concreto, el Club de los Martes, y pone que es un juego narrativo. Es decir, y realmente viéndolo no he llegado a saber si es un juego de tablero, es un juego de rol, es un juego de ambas cosas. ¿Qué me puedes contar de este? Porque ya te digo que le he cotillado por encima, pero no he podido sacar ningún jugo ni nada de eso de a ver a qué te enfrentas. Bien, pues te cuento. Nosotros, a pesar del nombre de la editorial, pues empezamos centrados 100% en los juegos de rol y ahora hemos diversificado un poquito. Tenemos alguna novela, algún libro-juego, algún juego de mesa y en el caso de los juegos de mesa sí que hemos buscado siempre que cumplan una condición y es que tengan en cierto modo alguna relación con los juegos de rol o con la narración de historias o con elementos que nos recuerden a los juegos de rol, ¿no? Por esta coherencia interna, ¿no? Ese parecido que nos parecía necesario. Y el Club de los Martes es eso, ¿no? Estrictamente, pues seguramente lo etiqueten como juego de mesa, al menos en la mayor parte de los sitios suele ocurrir así. Y en el fondo transita entre las dos cosas, ¿no? Lo que plantea el Club de los Martes, que está publicado en 3 cajas distintas, las reglas son las mismas, pero lo que difiere es la ambientación, ¿no? Luego os cuento un poquito más. La premisa es que los jugadores de 3 a 6 se convierten en lo que el juego llama detectives de sillón y uno de ellos que hace de anfitrión, ¿no? El equivalente al director de juego, les expone un enigma, un problema que resolver, pensad en casos tipo Sherlock Holmes, y los demás personajes los demás jugadores asumiendo un personaje, lo cual les va a limitar en el juego respecto a algunas cosas, tienen que hacer preguntas de sí o no para intentar acercarse a resolver el enigma, ¿no? Esos enigmas, como digo, van relacionados con la ambientación. El primer Club de los Martes era de género victoriano, luego sacamos uno futurista, que era distopía, y el último es el Madrid de los Austrias, que está ambientado en el siglo de oro, pues tipo a la triste y cosas así, y todos ellos se juegan igual, lo que pasa es que tiene descripción de la época para que el director de juego pueda plantear mejor el escenario y una serie de casos propios de la época. Todos ellos han sido desarrollados por José Carlos de Diego, que es bien conocido en los círculos de los diseñadores de juegos de mesa y es el que fundó la BSK, una de estas webs súper conocidas de juegos de mesa. Y ya os digo, para nosotros tiene ese punto de transitar entre las dos aguas porque tiene esa interpretación, pero en el fondo no deja de ser un juego de resolución de enigmas, pues como pueden ser Black Stories, ¿no? Que es otro juego un poco de ese estilo. Vale, pues perfecto. Ya por lo menos me ha aclarado porque, claro, la información que recibía no la conseguía llegar a procesar. Te doy 2 opciones. Venga. O nos metemos con juegos propios o nos metemos con viejos juegos. Viejos conocidos juegos. Así que vamos a hablar de los dos. Lo único que te doy es... Vale. ¿A qué prefieres enfrentarte? Pues yo te diría que empecemos por los viejos juegos porque luego cuando hablemos de los propios me voy a venir arriba y se nos va a alargar esto la tirada. Vale, No Solo Roll, la verdad es que tiene un catálogo de viejos nuevos juegos, por decirlo de alguna manera, que a mí me parece asombroso. Destaco sobre todo el Pendragón, que fue que corrígeme si me equivoco, es como la reedición del antiguo juego de Job. De Jockey Internacional y la verdad que es un juego que en su momento jugué mucho, tengo aquí los libros originales y sí conseguía narrar perfectamente las leyendas artúricas. ¿Por qué arriesgarse? Es decir, siempre me planteo la siguiente duda: ¿por qué arriesgarme a comprar un juego que ya tengo con una nueva edición? Es decir, ¿qué os hace pensar esto tiene que funcionar?
Muy bien, pues mira, te cuento, os cuento a todos. Nosotros no publicamos realmente juegos antiguos, pero es verdad que hemos hecho un esfuerzo por traer juegos clásicos al presente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pendragon tuvo una edición de Yok muy celebrada, muchos de los que jugamos en aquel momento la disfrutamos, pero mientras que aquí, una vez que Yok cerró, dejó de publicarse, en Estados Unidos prosiguió. Muchos de estos juegos, Pendragon es justo ese caso, han ido evolucionando y han pasado por varias ediciones de estas que tienen cambios muy pequeños, que solo el que ha jugado muchísimo los nota. A otros juegos les ha pasado, estoy pensando por ejemplo en la llamada de Chulu, ¿no? Que el que está muy metido pues sabe la diferencia entre sexta y quinta edición o entre quinta y cuarta, pero desde fuera tú ves la hoja y te resulta muy parecida. Con Pendragon pasa justo eso. El caso es que cuando nosotros nos planteamos traer productos al castellano, pues como buenos fricazos que somos, pues Pendragon nos molaba. Así que hablamos con la editorial madre y le quisimos publicar la edición más reciente en aquel momento, que ahí hay un poco de triste historia porque la editorial que tiene Pendragon en Estados Unidos es una editorial muy modesta, aunque ahora ha crecido de forma considerable y trabaja de forma muy artesanal, ¿no? Unos dibujos de stock, así, imágenes antiguas y demás. Entonces, cuando empezamos el contacto, la verdad es que a Stewart Wick, que era el responsable de la editorial, ya fallecido, le apasionó el estilo que teníamos en Aquelarre, en nuestra reedición, intentando imitar el estilo de los grabados medievales, y entonces acordamos pues que nuestras ilustraciones servirían para la edición americana del juego, que es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo trajimos un juego antiguo y además le hemos podido dar nuestro sello. Pero en este caso ha sido tal cual, traer un juego ya publicado y que en Estados Unidos estaba vivo pero aquí desaparecido, y traerlo a la palestra. Un caso distinto ha sido las líneas de Mundo de Tinieblas, porque el Mundo de Tinieblas en Estados Unidos ha atravesado distintas fases, ha habido reinicios, etcétera, y hace ya unos añitos se decidió hacer esas ediciones 20 aniversario como una especie de homenaje y de para que el auténtico fan tuviera una edición definitiva, y es lo que nosotros publicamos. Luego el éxito en Estados Unidos hizo que nacieran nuevos suplementos, algunos con nombres de viejos suplementos, como en el caso de Hombre Lobo, el libro del Wyrm, que es uno de los próximos suplementos, o Cazadores Cazados 2, ¿no? En referencia al Cazadores Cazados de Vampiro original, pero que no tienen nada que ver en cuanto a contenido, son materiales nuevos. Entonces, en definitiva, nosotros estamos trayendo juegos clásicos que nos gustan y que creemos que es necesario preservar, pero no traemos la edición de hace 30 años, sino la nueva. Esto además que permite pues que podamos traer suplementos que se han ido desarrollando y que allí gozan de buena fama, pero aquí no llegaron. Por ejemplo, aquí en el caso de Pendragon recibimos el joven Arturo, que no era sino el germen de lo que ha sido la gran campaña de Pendragon, que es ese libro más grande que el propio manual básico y que recorre toda la historia artúrica, ¿no? Que hasta el punto de que el propio autor a veces dice que es que el Pendragon existe para jugar la gran campaña, ¿no? Pues este tipo de cosas se habrían perdido en nuestro idioma si no pudiera ser por traer estas ediciones de juegos nuevos. Vale, perfecto. Tengo una pregunta sobre el Mundo de Tinieblas. Vale. Lo estáis llevando desde el principio y parece ser que vais a sacar todo, ¿no? Es decir, de momento habéis sacado Vampiro de Oscura, Hombre Lobo. Hombre Lobo Far West todavía no, ¿verdad? No. No, todavía no. Es decir, corrígeme porque yo me puedo equivocar, porque mezclo las ediciones de los juegos porque creo que he jugado demasiado. Sí. Y el último ha sido Mago. Es decir, ¿tenéis intención de sacar todo el Mundo de Tinieblas? Hasta creo que el último básico fue Diablo o Demonio, no me acuerdo ahora mismo. Bien, nosotros ahí seguimos la hoja de ruta que marca la editorial americana, que van sacando ediciones 20 aniversario, a veces no siempre en el orden que fueron publicados originalmente. Entonces, por ejemplo, aunque efectivamente el último que ha llegado a las tiendas ha sido Mago, nosotros hace unos meses hemos finalizado el mecenazgo para la edición 20 aniversario de Changeling, que saldrá pues dentro de unos meses, y entonces vamos siguiendo esa hoja de ruta. Entonces, creo recordar que, y perdonad si me equivoco, que Hombre Lobo Far West no ha salido en edición 20 aniversario, pero por ejemplo sí Wraith, así que sería lo siguiente que intentaremos traer. Digo intentar traer porque al final estas ediciones grandes que implican además suplementos, vamos negociándolas paso a paso
Y entonces, aunque es nuestra voluntad, pues veremos qué pasa. Hasta ahora estamos sacándolo todo y seguimos queriendo hacerlo, ¿no? Pero son de estas cosas que tampoco me atrevo a afirmar categóricamente, ¿no? Sobre todo porque además igual pues resulta porque algún suplemento pues no tenga la calidad necesaria o cosas así. También no nos estamos quedando solo en eso, sino que, por ejemplo, ahora la editorial americana ha sacado Vampiro quinta edición, que no tiene nada que ver con el 20 aniversario, sino que actualiza el trasfondo y cambia algunas partes de reglas, incluso una mecánica nueva del hambre de los vampiros, un arte totalmente nuevo, más basado en fotografías, y nosotros lo vamos a sacar también, ¿no? Sin desatender la línea 20 aniversario, sino que de nuevo nos parece que atiende a un público distinto, por ejemplo, quizás un público que no conoció Vampiro en su momento, que ahora le resulta incluso un poco extraño porque no lo ha visto, estoy pensando en un público más joven, por ejemplo, y que sí puede conectar con esta quinta edición, ¿no? Entonces, por ahí intentamos diversificar. Así que, bueno, poco a poco. No, evidentemente. Es decir, sobre todo es que creo que Mundo de Tinieblas es, como tal, no se puede concebir como un juego de rol. Es decir, no, me explico, Vampiro no es un juego de rol, Hombre Lobo no es un juego de rol, sino que el juego de rol es Mundo de Tinieblas en los que se van añadiendo vampiros, se van añadiendo Hombre Lobos, se van añadiendo Wrights. No lo sé. Es decir, yo lo veo así, esa es mi visión. Creo que Karim quería decir algo. No, que justo era dos preguntas que quería hacer, que era la de Wright y la de Vampiro. La quinta edición, así que ya justo me las has esclarecido, así que nada, me encanta. Pues sí, con quinta edición además esperamos que salga este mismo año. En inglés ha salido hace unas semanas y ya estamos trabajando, dentro de Biblioteca Oscura están trabajando en ello con idea de que no acabe el año sin que lo tengamos en castellano si todo va bien. No es un libro muy extenso, por suerte, y eso facilita las cosas. Vale. Pedro, me voy a meter ya en algo que domino perfectamente. Séptimo Mar. Un juegazo. Para quien no lo haya jugado, recomiendo encarecidamente que juegue una partida de una aventura, aunque sea escapar de una taberna, porque me parece un juego divertido. Cuando me preguntan cómo es, corrígeme si yo lo explico así, corrígeme si tú lo ves de otra manera. Yo lo comento como un juego para fliparse. Es decir, no es cuestión de dar un espadazo, sino dar un espadazo con arte. La verdad que a muchos nos asombró que se volviera a editar Séptimo Mar. ¿Y vosotros cómo recibisteis esta noticia? ¿La recibisteis con entusiasmo o os gustó? Porque yo, en cuanto me enteré que iba a ser en inglés, a punto estuve de comprarme en inglés hasta que vosotros dijisteis, nosotros lo sacamos en castellano. Pues yo lo recibí con el mismo entusiasmo que tú, porque de hecho, según se anunció en inglés, escribimos interesándonos, ¿no?, a John Wick, a la editorial de John Wick, que son los que lo sacan en inglés. Y escribiéndoles con mucho entusiasmo que lo queríamos sacar en castellano. Ellos, como estaban en un mecenazgo, dijeron que cuando acabara el mecenazgo hablábamos, parecían muy receptivos y bueno, tal era mis ganas de tenerlo que yo sí me lo cogí en inglés ante la posibilidad de que no lo pudiéramos licenciar al final. Así que tengo no solo 2, sino tengo 3 ejemplares del manual, uno en inglés, 2 en castellano de distintas versiones, porque es uno de mis juegos favoritos y yo soy de los que más dio la tabarra para que lo sacáramos en castellano. Bueno. Es un ejemplo de esos libros que decíamos antes de ha tenido una edición anterior, ahora sale una edición nueva y nosotros traemos la edición nueva que a veces trae cambios drásticos, como es el caso de Séptimo Mar, y a veces no, como el caso de Pendragón. No, hombre, pero los cambios drásticos, es decir, en Séptimo Mar no son gravosos, es decir, vale que se incluye una nacionalidad más, pero yo creo que toda la esencia de Séptimo Mar se sigue manteniendo, es decir, capa y espada. Me ha alegrado ver mucho, ¿no?, que mujeres y hombres en CEAT están totalmente nivelados. Parece ser un sitio mucho mejor de lo que es a veces nuestro propio mundo, pero me parece muy interesante. Tengo que preguntaros, porque no me resisto, es decir, si vais a sacar lo que parece ser que son las naciones mayas, el nuevo mundo, lo que se conocía en la antigua edición como el mundo, ¿no?, que eran los mayas, los incas, el continente americano. Sí. La respuesta es sí, porque en el mecenazgo original americano se desbloquearon una serie de libros, incluyendo ese, que es el referido a las naciones, digamos, americanas, y nosotros en nuestro mecenazgo también asumimos el sacar todos esos libros que se habían desbloqueado y estamos en ello. De hecho, ahora hemos sacado Naciones Piratas y se está... ¿Lo tengo? Sí. Dicen que es de los mejores suplementos de la edición actual. Yo me lo he empezado a leer hace poquito y me leí antes Héroes y Villanos, que me gustó, pero es verdad que todo el mundo dice, mira, quizás sea el más flojo, y aún así a mí me gustó, porque me parece que tiene un material jugable que puedes aprovechar rápido.
Y bueno, pues luego el siguiente es Naciones de Tea volumen 1, porque aquí va a estar dividido en dos, en lugar de un montón de suplementos pequeñitos. Y no mucho tardar le deberá tocar a las naciones americanas, sí. Pues quiero que sepan nuestros oyentes que voy a hacer una fotografía a esos pequeños volúmenes, porque yo tengo todos. Tengo desde Castilla hasta Eisen, hasta Usura, los tengo todos. Y yo creo que soy de los pocos que tiene en... ¿Tú conociste los tomos azules? Los tomos azules. Sí, los tomos azules. Sí. Lo que llamaban almanaques. Sí, que salía de la Revolución de Montaigne y todo esto. Y todo esto. Pues yo tengo el primero de la Revolución de Montaigne. Es decir, ya digo que estáis ante un auténtico fan de Séptimo Mar. Me congratula, me gusta mucho oír esto porque de verdad, es decir, mi cartera ya está saliendo por la puerta para el libro de las Naciones 1 y el 2 y tal. Tengo una duda que Laura, mi pareja y yo tenemos colocados los tomos de Séptimo Mar y vemos que al fondo hay como una especie de costa. Sí. ¿Se va a formar una costa? Es decir, si tienes todos los libros, ¿se va a formar una costa o no se va a formar una costa? Pues sí, los suplementos forman un dibujo. Lo que sucede, y esto es de la original americana, es que los libros no se han publicado en el orden que va el dibujo. Es decir, ahora mismo estos dos los ves y parece que no cuadran muy bien, y eso es porque en Estados Unidos lo están publicando en un orden distinto al que debían tener planificado inicialmente para ese dibujo, y no se termina de formar. Pero si googláis un poco sobre la edición americana, alguno que aparece en todos los tomitos en la tienda o lo que sea, se ve ese trazado, sí. Para mí fue una sorpresa también, porque yo en inglés solo tengo el manual en físico, y al ir viéndolo en castellano digo, anda, mira qué bonito. Sí, no. En producción, sí. Nosotros ahora que estamos colocando un poco la estantería, es decir, nos llevamos una sorpresa cuando lo estuvimos colocando y decimos, esto parece que encaja. Séptimo Mar, juego altamente recomendable, insisto, para fliparse. Necesito preguntar una cosa. 5 Anillos, Leyenda de los 5 Anillos, siempre se lucubró que Séptimo Mar, Leyenda de los 5 Anillos, compartían un mismo universo, inicialmente un poco por la similitud de reglas, aunque luego eran juegos totalmente distintos. ¿Vais a publicar de nuevo o vosotros o vosotros de eso no os encargáis? Pues mira, en Estados Unidos llegó un momento en que las dos licencias fueron por caminos separados. Leyenda de los 5 Anillos cambió de mano y ha tenido hasta 3 ediciones. Y en castellano lo ha estado publicando Edge Entertainment y parece que va a seguir haciéndolo. Y Séptimo Mar cayó en un pozo un tiempo hasta que su propio autor lo rescató y fundó su editorial, que es John Wick Press, y lo trajo adelante. Y una de las cosas que ha hecho ha sido, pasado este primer año de mecenazgo cuando salió Séptimo Mar, es lanzar un nuevo mecenazgo para lo que él llamaba Séptimo Mar Kitai, que es pues todo Oriente, pero no solo Japón, sino China, Corea, etcétera, en Séptimo Mar. Entonces ya no es Leyenda de los 5 Anillos, ahora es otro universo, con el mismo sistema del Séptimo Mar original y la misma filosofía de molarse, películas, ninjas, etcétera, pero todo compatible dentro del mismo mundo. Entonces es otro gran básico que tiene las mismas reglas y que introduce alguna mecánica nueva, pero totalmente compatible con el Séptimo Mar original. Y que te introduce nuevas naciones orientales con las que puedes jugar perfectamente. A día de hoy estamos pensando sobre todo en los suplementos del Séptimo Mar original, como para pensar en Kitai, pero a mí personalmente, a título propio, me encantaría que saliera esto como otra idea loca que todavía no ha salido en inglés, que hace unos meses John Wick anunciaba, y es un Séptimo Mar steampunk avanzando al trasfondo un par de siglos, y que lanzó como en el April Fools, el Día de los Inocentes, americano, como una broma, y al día siguiente dijo, ¿os creéis que es una broma? Pues mecenazgo del año que viene. Así que yo creo que además le pega a las naciones de Séptimo Mar un montón un steampunk, y como una especie de spin-off del juego original, pues puede molarlo todo, y me gustaría que lo trajéramos aquí. Oye, pues a mí me estáis poniendo los dientes largos ahora mismo. Así que de momento voy a apartar un poco Séptimo Mar, porque si no podría llevarme todo el podcast. Y voy a seguir con otro de los que he redescubierto, por decirlo de alguna manera. Tengo ciertas dudas y me gustaría que me las resolvieras tú. Es Mutant Year Zero. Mutant Year Zero es un juego de rol posapocalíptico en el que los jugadores no tienen mucha idea de qué ha pasado en el mundo y forman parte de una comuna, ¿no? que llaman el Arca, y el juego es un sandbox, es decir, gran parte del truco de este juego es un plano que crean los propios jugadores, que por eso le decía a Karim que es un juego que es jugable muy rápido, pero para arrancar necesita que todos los jugadores colaboren para crear
ese mundo que rodea, pero una vez creado el máster, por decirlo de alguna manera, tiene herramientas muy fáciles para crear aventuras rápidas. Una incursión a un antiguo edificio derruido, rescatar a unos compañeros, millones de herramientas muy fáciles para crear esas aventuras que pueden durar una tarde o una semana, lo que tú quieras. La primera pregunta que voy a hacerte es, ¿comparte Mutant universo con Mutant Chronicles, el viejo juego de los 90 que se mostró en cartas de Doom Trooper, o me estoy equivocando totalmente? Pues son parientes. Esto es una historia un poco lejana y perdóname si cometo alguna imprecisión, pero los dos juegos son de origen sueco. Y Mutant Year Zero, los propios autores cuentan que antes de que naciera Mutant Chronicles, nació un primer juego llamado Mutant, que es el que luego se ha renacido, ¿no?, como este Mutant Year Zero, pero Mutant Chronicles se basa en ese Mutant original. Entonces son como distintos esquejes de una misma raíz, o una especie de primos lejanos, aunque luego mecánicamente y ambientalmente, me atrevería a decir, no tienen mucho que ver, ¿no? Y han evolucionado por lados distintos. A mí Mutant Year Zero es un juego que me sorprendió muchísimo, vamos. Yo he estado jugando a él, dirigiéndolo, precisamente por esto que comentabais de ese estilo sandbox que permite que el director de juego no tenga que prepararse mucho, ¿no? La esencia del Mutant Year Zero es que los jugadores son mutantes que viven en el arca que mencionabas, y lo primero que tiene que hacer el grupo es crear sus personajes y definir cómo es ese arca. Una de las propuestas que hace el juego es que te bases en tu propia ciudad o en un entorno que te sea familiar, ¿no?, y hagas un mapa a partir de, pues el típico, yo lo hice con el mapa publicitario de turismo que te dan, ¿no?, y que hagas tus cuadrículas, y entonces a partir de donde está el arca, los jugadores están motivados a explorar la zona, que es como llama la región adyacente, porque los mutantes no son capaces de reproducirse, las provisiones son finitas, y entonces si quieren sobrevivir tienen que salir al mundo exterior, y esa es la premisa para que los jugadores exploren todo lo que hay alrededor, que son las ruinas de la civilización humana, ¿no? Es un juego además que ha tenido mucha aceptación en todo el mundo, al punto que se está trabajando en un videojuego que va a ser publicado muy prontito. Es un videojuego de estrategia rollo XCOM, que la verdad es que a mí me llama mucho la atención, y ha tenido algunos spin-offs compatibles con el propio juego, como el primero que sacaremos nosotros, que es GemLab 0, si no me equivoco, que interpretas a animales mutados que viven en una granja, ¿no? Pues imaginaos un cerdo parlanchín o un oso gigantesco, ¿no? Ha habido otros juegos autojugables que comparten universo, como uno centrado en robots y cosas así, pero está muy adelante en la cadena como para hablar de cuándo saldrán o cosas así. También deciros, por relación con esto, si esta idea del sandbox que se mueve os gusta, que los autores originales, que son Frial y Gunn, se han especializado un poco en ese asunto, ¿no? Y hace poco han tenido mucho éxito con otro mecenazgo, que es Forbidden Lands, que nosotros sacaremos también, que es esta misma premisa, pero en un mundo de retrofantasía, por decirlo así, ¿no? Digamos que se acerca más a la fantasía medieval y mezcla lo que sería el rol convencional con un formato legacy de juego de tablero, ¿no? Porque te propone un mundo con sus hexágonos y demás, o su mapa cuadriculado, y los jugadores, según exploran, van marcando, dejando su huella y definiendo cómo es ese escenario, ¿no? Acaba de salir, como quien dice, en Estados Unidos, ha tenido una aceptación tremenda y nosotros esperamos traerlo prontito, y yo al menos tengo muchas ganas de probarlo, porque esta experiencia de Mutant Year Zero es muy, muy llamativa, ¿no? Permitidme que describa un ejemplo, porque creo que me he ido por las ramas. Una sesión estándar del Mutant Year Zero comienza con los jugadores en el arca o donde han explorado y decidiendo explorar algún sector porque hay alguna crisis que solucionar, ¿no? Y en la exploración de sectores hay unas tablas para generarlos aleatoriamente, y a partir de eso tú puedes improvisar la partida. Entonces puedes hacer un truquito, que es prepararte algunos sectores adyacentes de entrada para ir más fluido, pero yo incluso he dirigido y que mientras los jugadores interpretan a sus personajes he estado tirando ahí los dados, y a partir de ahí he montado el escenario y fluye de una forma increíble. Es genial cómo han conseguido los autores que quede todo muy coherente con lo que está pasando en tu partida, y que a la vez sea diferente a las partidas de los demás. Lo que más me ha gustado de Mutant Year Zero
es sobre todo que la versatilidad. Es lo que dices tú, es decir, que puedes decir, vamos a jugar una tarde y empiezas a tirar dados a ver qué es lo que pasa, necesitamos alimentos, necesitamos encontrar gente, necesitamos encontrar tecnología, y bueno, pues a eso se enfrentan los jugadores. O el mero hecho de jugar varias historias crea una metahistoria que los jugadores y el propio máster van creando casi sin darse cuenta, y van creando sus propios antagonistas, van creando sus propios retos. Me explico. Después de encontrarte 4 veces con Burke, el asesino degollador del páramo, que ha matado a todos tus amigos, decides que tienes que ir a por Burke, el asesino degollador del páramo. Entonces el máster se puede preparar de modo clásico una partida para enfrentarse a Burke, por ejemplo. Creo que el éxito es justamente eso, que el universo, aunque está pregenerado, es muy dinámico y lo crean los propios jugadores. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, efectivamente, eso es el meollo del asunto, que recoge esta idea del rol de creación colectiva, y en este caso en el fondo eso te da una serie de pies. Además, a diferencia de otros juegos que son más narrativistas, por decirlo así, como puede ser Dungeon World, pues Mutant Year Zero tiene un sistema muy claro, muy concreto, y define claramente las cosas que pueden hacer. Por ejemplo, algo que a mí me chocó al principio es que cuando aparecen las habilidades te viene claramente qué sucede cuando tiras los dados o cuándo tienes que tirar los dados, y en el fondo eso es la forma de decirte, ojo, cuando hay una tirada de dados esto va a tener un impacto en el juego que va a ser uno de este estilo que tú vas a definir. Sí. De hecho el libro lo deja muy claro, que a mí me gusta mucho eso. Es decir, el resultado de una tirada de dados nunca puede ser indiferente, ¿no? Es decir, siempre tiene que pasar algo. Tirar dados, es decir, supone que o hay daño o hay un cambio en la situación. Eso es. Oye, pues a mí me ha encantado. Pues un día nos reunimos todos el cornetín y hacemos los mutantes que necesitamos. Quiero preguntarte sobre Taura, porque es un juego que estoy viendo que lo estáis moviendo mucho. No tengo constancia de él de nada, ni de trasfondo, ni de sistema, ni nada. Pero la ilustración de portada, por lo menos, me parece súper chula, y lo habéis estado moviendo mucho ahora mismo por redes sociales. Pues... Entonces, si me puedes contar un poco sobre él. Sí, pues es que además pues lo hemos movido mucho últimamente porque sale el 26 de septiembre. O sea que cuando la gente escuche este programa, pues ya lo tendrá en tiendas, esperemos. Y Taura es un juego que tiene como componentes fundamentales, yo creo que la alquimia y el género steampunk, ¿no? Que aunque esté muy de moda y esté en boca de todos, no hay tantos juegos steampunk y mucho menos en castellano, ¿no? Este juego es de obra de autores nacionales, concretamente Juan F. Donoso, y el arte que mencionabas pues tiene a Javier Charro, que ya hemos mencionado antes, a la propia Esther Sanz y a Carmen Cornet, si no me equivoco, y pues es un juego que utiliza el sistema de hitos al que me he referido antes, una versión modificada para adaptarse al género del juego, y que pues nace de la mente de Juanfe y de sus compañeros, que está muy ligado a la literatura. De hecho, el juego pues tiene unos abundantes relatos que evocan la ambientación, y es un universo que ellos han tenido mucho tiempo para desarrollar. De hecho, pues hace muchos años publicamos una versión previa de este juego que presentaba una ambientación, y ahora en cambio este juego te ofrece 3 ambientaciones distintas. Digamos la estándar, la que recordamos del Tauro original, luego un escenario más de espada y brujería ambientado en el pasado, y uno ambientado en el futuro de la ambientación, ¿no? Con un carácter más posapocalíptico. Pues todo esto le da un carácter, yo creo, bastante peculiar al juego. Y además ahora hemos tenido una oferta en el prepedido del proyecto, que era que si te compras el juego pues te regalamos la pantalla. Esto, como decía antes, las propias tiendas también lo tienen, así que si vuestra tienda favorita lo ha pedido, seguramente tenga con su pantallita de regalo para vosotros si son estos primeros días. Luego ya cuando se les acaben esos ejemplares ya solo tendrán el básico por el mismo precio, pero yo creo que es la típica oferta que incluso aunque no seas muy de usar pantalla, pues ante la duda, ¿no? Viene incluida, pues aprovechemos, ¿no? Antes de que se acabe. Claro. Bueno, Cultos Innombrables, por fin voy a hablar de Cultos Innombrables, que lo mencioné al principio del podcast. Es un juego de rol de Chulu, pero es un juego de rol de Chulu totalmente diferente, y creo que es el juego que más me ha costado explicar
y dirigir, no porque sea difícil, sino porque los jugadores no tienen muy claro lo que son, de Chulu, porque tomas el papel de un sectario, por decirlo de alguna manera, pero no eres un loco que quieres invocar el fin de los mundos, sino eres más bien una persona egoísta, ¿no? Que quieres utilizar esos poderes en tu beneficio. Este juego, es decir, es vuestro, es original, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la idea de vamos a cambiar el rol de los jugadores para ver si pueden interpretar este papel? Pues bueno, es una idea que originaria de Manuel Sueiro, que ya he mencionado varias veces aquí en la entrevista, que es nuestro director general, y que ya hace muchos años intentamos llevar a cabo, pero que no ha sido hasta ahora con el sistema Hitos y con la colaboración de otros autores como Ricardo Dorda, Joaquín García, etcétera, que ha podido salir a la luz, ¿no? La idea nace de varias influencias, ¿no? Por un lado, efectivamente, el intentar hacer unos mitos de Tulu nuevos, ¿no? Una ambientación distinta que no sea la enésima de años 20, gente muy educada de la universidad que trata de enfrentarse a horrores, mezclado con cosas que nos gustan mucho, como puede ser pues los Invisibles de Grant Morrison, el juego de rol No Armies, pues la película Intacto, ¿no? Por decir, alguna referencia así que se me viene a la cabeza, ¿no? De esto de debajo de la realidad, ¿no? Del mundo común, hay gente que sigue haciendo cosas comunes, pero utilizando cosas no tan comunes, ¿no? Y nos daba ese giro. Como tú bien dices, quizás la forma con la que la gente lo asocia es conllevar a un cultista, entonces imaginar a tíos en bata y sacrificando vírgenes y cosas así, cuando realmente pues tiene más que ver con qué harías tú para obtener lo que crees que mereces, ¿no? En ese sentido, pues plantearse cosas como y si pues tu pareja está terriblemente enferma, los médicos no le han dado ninguna esperanza de vida y tú sabes que haciendo tal cosa quizás pues sacrificando a otra persona o haciendo un pacto con algo que no comprendes del todo pudieras mantenerla con vida, o si eres un candidato a la alcaldía de tu ciudad y sabes que tú lo harías mucho mejor que la competencia y estás dispuesto a hacer lo que sea por demostrar ese poder, ¿no? O eres alguien que ha sido encerrado por unos crímenes que seguramente cometió y que se va viajando a la tierra de los sueños, ¿no? Para olvidar pues la rutina y el desdén de la cárcel, ¿no? Pues eso es lo que explora Cultos Innombrables. Lo que trata es, en lugar de plantear los mitos de Tulu como algo maniqueo, se mueven esas zonas de gris donde incluso los jugadores pues pueden verse como los buenos. Lo que ocurre es que en el fondo no son tan buenos, ¿no? Y eso es lo gracioso, ¿no? El partir de personajes más o menos comunes que poco a poco van viendo que dejan de serlo, aunque solo sea porque quieren o más poder, o bien para su uso personal, o bien para otros usos que pueden ser más elevados, ¿no? Una de las pruebas de juego pues tenía que ver con un grupo formado por el Vaticano para combatir los mitos de Tulu, ¿no? Por movernos en algo muy convencional. Lo que ocurre es que el Vaticano pues no mandaba a un cura, mandaba a un cura, pero luego mandaba a un guardaespaldas tremendo que estaba dispuesto a matar a quien fuera, cosas así, y luego vas viendo que la única forma de enfrentarte a los mitos es pues utilizar sus mismas armas, y como eso te va llevando a una espiral de degeneración. Otro de los grupos de las pruebas de juego pues eran unos músicos de orquesta que habían encontrado unas partituras que claramente no eran de este mundo y que ellos lo que querían era tocarlo más, eran como adictos a esa música, ¿no? Querían obtener más partituras, saber qué música estaban interpretando y qué poder les estaba dando solo el mero hecho de interpretarla, ¿no? Pues todo eso le da yo creo una pátina al juego que lo hace muy distinto a otros juegos de los mitos y que además al estar ambientado en la actualidad permite pues tratar abordajes que no son frecuentes en la llamada de Tulu, ¿no? Pues por ejemplo, en un suplemento que ha salido hace relativamente poco, que es Postnomicon, que es una recopilación de aventuras, pues una de ellas tiene que ver pues con los típicos vendedores pues de bolsa que son totalmente capaces de endosarle productos basura hasta su abuela, todo ello mezclado pues con los mitos, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que se mueven Cultos Innombrables. Vale. Perfecto. De hecho, yo la última de esta aventura que han narrado, que está en el Postnomicon, lo tengo y ha sido la aventura que he hecho como introducción. Me parece que es bastante buena para ello. Sí, luego, es decir, para ver que yo no miento y que somos prensa seria, mandaré una fotografía de todo lo que tengo de la estantería para que veáis, ¿vale? Creo que Karim va a preguntarte sobre un juego en concreto. Sí, yo he estado mirando y he visto, me ha llamado la atención el de Fragmentos,
Y he visto que primero salió una versión digital y ahora salió a papel y que está agotado directamente. Sí, Fragmentos fue uno de esos juegos que nosotros nos gusta de cuando en cuando en estas fechas señaladas hacer algún regalito. Por ejemplo, en Halloween siempre solemos liberar alguna aventura en nuestra web, etcétera. Y en uno de esos eventos, pues Manuel Suero y Sergio Vergara tenían en mente, que son unos flipados del terror, pues tenían en mente un juego para jugar películas de terror. Y entonces liberaron Fragmentos en algo que habían escrito, pues yo creo que en bastante poco tiempo y en un acto de genialidad muy chulo. Y la recepción fue tan buena que entonces se planteó una edición comercial ya pues todo bien elaborado, con algunos ajustes de reglas y con un montón de aventuras en las que participamos algunos otros autores de la casa, como yo mismo, Luis Carvajales, y tuvo muy buena recepción y se fue reimprimiendo durante un tiempo. Lo que sucede es que nos parece que es un juego que merece popularizarse más, que es muy accesible para ese público que hablábamos más casual, si lo queréis ver así, y entonces estamos planteando una reedición más que una reimpresión, cambiando algunas formas del estilo, una forma de reimaginarlo, manteniendo su esencia, pero que permita que llegue a más público, que sea aún más inmediato jugarlo y que pueda llegar a gente que normalmente no juega rol. A mí esa idea me gusta y lo que más o menos con el LAN hacía eso, jugar como películas y tal. Sí. Y me llamaba la atención por eso. Y además siendo de terror, yo creo que también podría encajar, no sé. Como quiero probar cosas, ya te digo. Y sí. ¿El Espinas está relacionado con esto? Pues Espinas es un juego también de terror, en este caso sería como el Club de los Martes, un juego más bien narrativo y es obra de José Lomo y efectivamente es de terror, ¿no? En este caso, pues es un juego más de mesa en el sentido pues que hay un tablero, hay unas cartas y lo que consiste es en contar una historia entre todos en torno a cómo vuestros personajes, que son personajes concretos que tienen su cartita ahí en el juego, fueron a un psiquiátrico abandonado hace unos años, algo terrible les sucedió y años después vuelven para zanjar lo que quedó colgando, ¿no? Entonces es un juego en el que según se van desplegando las cartas, cada jugador tiene que narrar como una pequeña escena durante esa primera ronda hasta que se inicia una segunda ronda de juego en la que los jugadores tienen que recuperar esos recuerdos para conseguir escapar con vida del sanatorio, ¿no? Y bueno, pues es un sistema distinto, esto es muy contenido y muy centrado en ese tema, es más accesible para los públicos de juegos de mesa, pero tiene una recepción muy buena y también pues si queréis saber un poquito más, por ejemplo en nuestro canal de YouTube hay un vídeo tutorial de cómo se juega que puede ser muy orientativo en este aspecto. Lo voy a mirar. Al principio, hace ya un rato comentaste un nuevo juego que se llama Trauma Unit. Para mí es otro desconocido como Taura. Coméntame algo porque he estado viendo un poco la imagen y bueno, perdóname, me recuerda mucho al juego de Pandemic, es decir, no sé si tienen la misma base o qué. O si me puedes informar. Pues mira, quizás precisamente ahora que lo has dicho, la portada le he visto la semejanza, no se me había ocurrido. Pues mira, Trauma Unit es un juego ambientado en un futuro cercano de carácter cyberpunk, ¿no? En el que los jugadores viven en un mundo pues hipercapitalista, en el que pues todo se compra y se vende, los implantes están a la orden del día, las inteligencias artificiales, etcétera, y ellos forman parte de la Trauma Unit, que viene a ser un servicio médico privado. Entonces, en él, pues los jugadores lo que hacen es salir de misiones que les encarga pues sus empleadores y pues llegan a un sitio, comprueban el seguro de la persona y si les cubre, pues venga, le ayudan o lo que sea hasta donde les cubra su cobertura, ¿no? Entonces hay distintos tipos de personajes, no imaginemos solo al típico médico, sino pues está el que tiene un carácter más protector, etcétera, y en el fondo lo que nos sirve es de reflexión sobre dónde estamos en este mundo capitalista actual, hacia dónde vamos y a la vez pues pasarlo divertido con una historieta de tiros y demás, ¿no? Es un juego además desarrollado por Iñaki Raya y José Antonio González, que tienen una marca que es su grupo de juego, que es el Cuartito de los Roles, y su estilo siempre se basa en un ritmo muy cinematográfico, muchas ideas de aventura para que tú desarrolles, ¿no? Han sido autores también de Unrealms, que es otro juego de sistema hitos, como este, y la verdad es que la recepción ha sido muy buena, lleva como un mesecito a la venta más o menos y estamos muy contentos. La verdad es que cuando me lo has contado me ha venido automáticamente a la cabeza una película que narra más o menos eso, que se llama Repoman. No sé si la conocéis o no la conocéis. Pues yo en mi caso no, ahí me pillas de oídas solo.
A mí me suena, no sé si la llegué a ver o no, pero me suena mucho. Mira, lo voy a contar resumidamente para que veáis la semejanza, ¿no? Estamos en un futuro igual supercapitalista en el que es posible comprar órganos sintéticos, pero son extremadamente caros, con lo cual la gente se hipoteca, en vez de por una casa, pues por un nuevo corazón, por un nuevo pulmón o por un nuevo riñón. Entonces, cuando no puedes pagar la hipoteca de tu corazón, de tu pulmón o de tu riñón, pues te vienen a echar de casa, por decirlo de alguna manera. Y los encargados de eso son los repoman, que son los reponedores. Entonces entiende que ellos no te matan, simplemente recuperan el producto por el cual tú has dejado de pagar. Y dije, esto es muy parecido a lo que nos está tomando Trauma Unit. Pues, me da la sensación. Pues sí, yo creo que encaja muy bien y además, mira, te cuento otro ejemplo, que la idea original del juego parte de Ismael Díaz Acaluga, y él decía que cuando empezó a hacer partidas en esta ambientación, pues lo que él las hizo como respuesta a un problema que tenía en su mesa de juego, que es que los jugadores, por temas de trabajo, etcétera, pues algunos se tenían que ir a mitad de la sesión, otros llegaban pues para la última hora y cosas así, y entonces dijo, pues es que aquí la gente tiene turnos, ¿no? Y entonces tu horario de trabajo acaba a tal hora y da algo que hay un tiroteo, que a ti como no te pagan las horas extra, tú te piras y los demás jugadores hay que se las compongan, ¿no? Y entonces me parecía una genialidad tal que encaja perfectamente con esta filosofía del juego, ¿no? Y da esa respuesta a mis jugadores no puede estar, pues es que no le toca currar, está ahí de su día de descanso y tal. Bueno, pues sin querer nos hemos metido en los juegos propios, de producción propia, ¿no? Porque creo que llevamos hablando de ellos un buen rato. Creo que uno que se merece un apartado especial, tanto por la forma, por la ilustración, es Black Sad. Black Sad es un juego de rol basado en los cómics de Black Sad, en la cual, pues bueno, los personajes toman el papel de un animal antropomórfico y básicamente viven aventuras de detectives en los años 50, en los 60, ¿no? Yo lo pongo siempre como la época dorada de Hollywood y la época triste de América, ¿no? Es decir, en el que la mafia controlaba Las Vegas, no sé. Creo que merece un apartado especial simplemente por el arte, ¿no? Es decir, que las ilustraciones que la acompañan son las propias del TVO. ¿Cómo surge la idea de hacer un juego sobre un mundo de animales antropomórficos como es Black Sad? Pues veréis, en esta última etapa, una de las cosas que teníamos claro, gran parte de los que formamos de No Solo Rol somos autores de juegos y somos jugadores devotos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que queríamos hacer era atrevernos a atender a esos otros públicos usando licencias de juegos que conocieran, ¿no? Intentamos traer algunos juegos existentes en otro mercado, como por ejemplo Atomic Robo, basado en los cómics homónimos, y en el caso de Black Sad es que somos grandes fans de Black Sad. Entonces, en este caso además lo conozco muy de cerca porque lo gestioné yo y fue pues buscar cómo podíamos licenciar Black Sad para hacer un juego de rol. Y la respuesta nos vino directamente de Canales, el guionista, que es una persona majísima, atendiendo su correo en Navidad, y nos dijo, mira, a mí estos los juegos de rol, yo he oído hablar mucho de ellos, me cogen un poco mayor, pero si vosotros creéis que Black Sad puede ser un juego de rol, yo estoy dispuesto a explorarlo, ¿no? Entonces nos puso en contacto con la empresa que gestiona los derechos en Francia, que son donde se publicó originalmente y con los que había que hablar, negociamos todo, y una de las cosas que teníamos claro es que con el excelente arte que tiene Black Sad, que era el de Garnido, pues lo que queríamos es usar esas ilustraciones, porque si no, pues parecía un poco ridículo, ¿no? Entendemos, por ejemplo, ahora que hay un videojuego de Black Sad en desarrollo, ahí necesitan desarrollar un entorno 3D, etcétera, pero en un juego de rol, qué mejor para representar las escenas de Black Sad que el propio cómic de Black Sad. Así que una vez licenciado nos pusimos manos a la obra, un equipo interno, y lo que quisimos hacer era un juego que pudiera jugar cualquier fan de los cómics, pero que a la vez fuera un juego interesante para los jugadores de rol. Entonces hicimos un sistema sencillo, basado más o menos en Plenilunio, que es otro juego anterior que habíamos creado, también basado en licencia, y desarrollamos un juego de detectives que si te gusta Black Sad pues lo vas a aprovechar al máximo, pero si lo que quieres es un juego de detectives pues también te puede servir, ¿no? Y desde luego pues las ilustraciones le dan un aire tremendo, y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido. En un juego que siempre sacamos en algunas jornadas, etcétera, porque tiene muy buen público, ¿no? Las historias de detectives atraen muchísimo, y aunque al principio suene raro esto de ser pues un animalito, pues luego le ves todo el jugo que tiene y el poder metafórico, ¿no? Que tiene el ser pues una tortuga detective o ser pues una rata que gestiona un restaurante, ¿no?
A mí personalmente, es decir, lo que me gusta de Blasad, es decir, cuando lo he dirigido poco, porque no muchas personas parecen estar, les cuesta, justamente lo que te he dicho, ¿no? Interpretar a un animalito, es que me gusta que puedes meterte en una época en la que la gente no conoce. Es decir, estamos hablando justamente de la época en la que Fidel Castro y el Che Guevara se hicieron con Cuba. Entonces, qué mejor momento que ser parte de esos grupos mafiosos que estaban en La Habana e intentar escapar de la isla. O me parece que los juegos de rol, es decir, porque muchos de los que estamos contando y de los que no estamos contando, ¿no? También, por ejemplo, Aquelarre, Pendragón, pueden servir justamente para narrar hechos históricos o narrar cosas que están pasando ahora mismo. Es decir, lo que acabamos de decir con Trauma Unit. Es decir, no sé qué opinas tú. Sí, para nosotros, desde luego, claro, los juegos de rol como vertiente de ocio tienen que ser divertidos, eso es innegable, pero nos gusta utilizarlos también, al menos en la vertiente en la que nosotros creamos historias, para la reflexión. Y, por ejemplo, antes que hablábamos de Steven Universe, una de las cosas que nos animó a hacer un juego de rol de Steven Universe no es solo que nos parezca una serie divertida y que tenga su público y pueda ser viable comercialmente, sino porque es un juego que hace, es una serie de televisión que hace una apuesta por la diversidad sexual, por las familias distintas, etcétera, que creemos que es bueno pues mostrar en los juegos también, ¿no? Y en esa llamada a la diversidad también lo hemos intentado hacer en nuestros propios juegos. En Trauma Unit se ve muy claro, en Realms también. En Séptimo Mar has mencionado antes, ¿no? En Séptimo Mar hay una portada que es clarísima, que son dos hombres besándose, y la verdad, es decir, no voy a decir que sea mi dibujo favorito, porque yo tengo de ese libro tengo muchísimos dibujos favoritos, pero es un dibujo que creo que si alguien se quiere molestar es porque tiene la vista sucia, no porque te puede molestar realmente, de verdad. Pues sí que hemos intentado y creemos realmente que los juegos de rol son también una herramienta de reflexión, tanto en usos como se han hecho en aula, etcétera, como en las propias partidas, ¿no? De hecho, pues en el caso de Cultos que hemos mencionado antes, pues en el suplemento Fundido en Blanco tiene una aventura que es la primera de todas, se llama Grifón en la Retina, que para mí es la que mejor representa hasta ahora la esencia del juego, porque tiene un dilema que en todos los grupos de juego en la que yo he jugado te puede llevar sesiones enteras a resolver, ¿no? Solo porque es una implicación ética que cada personaje aborda de una manera distinta. Entonces, a mí es unas aventurillas que siempre tengo en mi corazoncito. Sí, bueno, pero incluso este aspecto lo has narrado antes con Pequeño Detective de Monstruos, ¿no? Es decir, juegos de rol que sirven como para, hablando un poquito así de forma plana, que los niños se enfrenten a sus miedos, ¿no? Al monstruo que vive debajo de la cama, por ejemplo, ¿no? Es decir, y que vean que se pueden enfrentar y que le pueden ganar. A mí me parece en ese aspecto que es un trabajo encomiable. Quiero acabar o seguir por lo menos de momento con Aquelarre, porque Aquelarre fue otro de los booms que pegaron en la época de Job. Creo que fue uno de los juegos con más éxitos y más incomprendidos porque no se entendía muy bien. Es decir, de pronto estabas jugando en la Edad Media española y no sabías muy bien si tenías que luchar contra brujas o luchar contra moriscos. Es lo que decimos también, una oportunidad de visitar una época que todos creemos conocer y que realmente sabemos bastante poco. ¿Qué os anima a sacar todo Aquelarre otra vez a reflotar? Pues mira, cuando Aquelarre se queda huérfano y sin editorial, a nosotros ya nos hacía ojillos, pues es verdad que la editorial anterior había sacado en muy pocos años 3 manuales básicos distintos, uno en color, otro en blanco y negro, con distintos cambios, y resultaba un negocio poco viable, ¿no? En el sentido de, ya hemos mencionado antes que los suplementos parecen vender menos que los básicos, y sacar un nuevo básico pues corría riesgo de saturar a la gente, ¿no? El caso es que siempre hemos tenido una muy buena relación con Ricard Ibáñez, el autor de Aquelarre, y llegó el momento de plantearle la idea de hacer una tercera edición del juego en condiciones que supusiera un cambio real, ¿no? Y él para eso confió sobre todo en Antonio Polo, aparte en su propia pluma, y Antonio Polo lo que hizo fue revisar todo el sistema de reglas, recoger de un montón de suplementos y hacer un poco como lo que ahora llamaremos una edición 20 aniversario de Vampiro, pero en Aquelarre, ¿no? De forma que la edición actual de Aquelarre es la que ellos llaman la edición definitiva del juego, ¿no? Y sí, está más unificada, sí. Está todo como más conexionado, no tienes que andar perdiendo tantas reglas de un sitio sí, de otro. Algo además que queríamos hacer era que el arte fuera espectacular, pero a la vez evocador del juego, y ahí rompimos con ediciones anteriores y enlazamos con la primera edición dando un aspecto medieval. Para ello pues encontramos un ilustrador que es Jaime García Mendoza, que había trabajado con nosotros, y recurrimos a buscar un montón de imágenes de estas reproducciones medievales, distintas ilustraciones, y Jaime, que es un profesional como la copa de un pino, pues se documentó tremendamente y le dio ese aspecto
que parece estar viendo un códice medieval. De hecho, por lo dicho, es el arte que enamoró a Steve Warwick para que nosotros lleváramos Pendragon, así que le tenemos mucho orgullo. Bueno, y luego en los suplementos, perdón, algo que teníamos claro también y Ricard lo puso sobre la mesa desde el principio, era que no quería repetir cosas que habían hecho al pasado, que es reimprimir suplementos que ya estuvieran con cambios menores y otros dibujos. Entonces apostamos por hacer suplementos nuevos, publicando primero el Asturias Medievalia, que es el suplemento de Asturias que estaba ya escrito, y a partir de ahí desarrollando suplementos nuevos. Incluso ahora ha habido 2 suplementos que se relacionan con libros del pasado, que son Drax y Retorno a Rincón, que no son meras reediciones. Rincón fue un suplemento de primera edición y Retorno a Rincón es una especie de continuación, y Drax es una reinterpretación de la campaña original que ha crecido con un montón de aventuras nuevas y información nueva hasta ser prácticamente irreconocible, ¿no? Que es el suplemento más cercano que hemos publicado. Pues la verdad que ya digo que Aquelarre ahora mismo luce creo que mejor que nunca, y es otro buen juego para acercarse y conocer lo que es la España medieval, al fin y al cabo. Uh-huh. Y yo, vamos, voy a decirlo así, también lo tengo, la edición de Jock fue de esos juegos que jugué bastante, así que bueno, vamos acabando, y creo que hemos hablado mucho del catálogo que tenéis ahora mismo. Hemos hablado mucho de todas las mecánicas que tenéis, que como veis cada juego tiene su propia mecánica, lo cual es muy bueno porque no os habéis centrado en tener una mecánica y explotarla, sino se han ido adecuando al tipo de juego y al tipo de formato que queréis, pero supongo que tendréis cosas para el futuro. Sí. Yo te voy a preguntar sobre una y luego tú me cuentas todas las demás, ¿vale? Los que siguen el cornetín y los que me conocen bien saben que soy un gran fan de Infinity y soy un gran fan de Aristella. Hace tiempo empecé a jugar a este Wargame y la verdad que siempre lo he dicho, es un mundo muy sólido, es un mundo muy interesante y creo que están haciendo un trabajo de lore impresionante. Y hace poco salió un crowdfunding para sacar la edición de rol en inglés y se rumoreaba que la edición en castellano le iba a sacar No Solo Rol. ¿La edición en castellano de Infinity RPG la va a sacar No Solo Rol? Sí, confirmado. De hecho, se está traduciendo ahora a cargo de Rocío Morón, que es una de nuestro equipo interno, ¿no? Es traductora en No Solo Rol. Y justo hoy he hablado con ella y digo, oye, ¿estáis ya trabajando en esto? Y me dice, acabo de empezar. Dice, tengo entretenimiento para rato, me ha dicho. Así que bueno, en ello está. Es verdad que se han retrasado la entrega de los materiales originales, que es lo que necesitamos para trabajar, que venía desde Inglaterra. Y bueno, pues en ello estamos y esperamos que lo veáis pronto y que os guste. Oye, Pedro, de verdad, voy a abusar de mi poder como jefe de este periódico tan importante. Uh-huh. Cuando salga nos dedicarás un minutito. Claro. O aunque sea para responder un correo o algo, decir, oye, Carlos, ya tienes tu juego de rol traducido de Infinity. Claro que sí. No, es decir, bueno, es decir, no quiero abusar y lo digo medio en broma, medio en serio, pero vamos. Ya hemos aclarado el tema de Infinity. Tenemos una notición y ahora cuéntame tú, porque supongo que habrá cosas más inmediatas. Pues sí, venga, te voy a contar unas cosas que tenemos en desarrollo, que se pueden ver un poquito su estado en la web, y es una mezcla tanto de suplementos como de básicos. Te doy 2 o 3 ideas. Por un lado, nosotros tenemos Labyrinth Lore, que es un retroclon, ¿no? Que recuerda al Dungeons and Dragons original. Pues vamos a sacar un suplemento de pequeñas aventuras listas para que con muy poquito paso puedas convertirlas en aventuras, y su autor es Daniel Vicente, que es conocido en internet como Dani Jimbo, es un autor nacional. También tenemos suplementos para estas líneas de Mundo de Tinieblas, como es Ritos de Sangre relacionado con Vampiro y el libro del Wyrm de Hombre Lobo. Y luego, en cuanto a juegos con entidad propia, mucha gente nos ha preguntado últimamente por Peacemaker, que es un juego de rol histórico ambientado en el salvaje oeste y que ha sido desarrollado por la gente de la Marca del Este, escrito concretamente por Pedro Gil, Cristóbal Sánchez y Zon PJ, que son autores bien conocidos, sobre todo por la Marca del Este, pero también por otras obras, y que nos ofrecen su versión de juego medieval, ¿no? Del Far West. Porque medieval estaba pensando en una traducción que es Ragnarok, la furia de las Nornir,
que es un juego pues de vikingos en el fondo, ¿no? Y que su sistema de juego se basa en lanzar runas, que yo creo que va a dar resultados divertidos. Es una traducción que está ahora en fase de maquetación y que es de estos juegos que impresiona al verlo. A mí me recordó, aunque no tenga nada que ver con vikingos, a la película Brave de Pixar cuando lo vi. Ese estilo inicial, todo entramado, tal, o de algunas obras basadas en los vikingos. Cuando dices lanzar runas, ¿qué es? Que los dados, entre comillas, ¿son runas usar runas reales, sí, en lugar de dados. Sí. La mecánica solo la he ojeado. En la explicación del juego hay una especie como de tapete sobre el que lanzas las runas y a partir de ahí interpretas la acción. Ay, qué buen rollo, por favor. Sí. Y luego que también desde diciembre que sacamos nuestro juego de fantasía, El Resurgir del Dragón, que ha tenido una aceptación tremenda, pues pronto va a salir la siguiente aventura de la línea de aventuras, que continúa en cierto modo, aunque es independiente, la anterior, que son Los Gigantes de Sarkaz, ¿no? Sobre El Resurgir del Dragón, que no hemos hablado apenas, y me gustaría deciros que si habéis oído hablar de él, os llama la atención, tenemos un sistema de juego organizado que incluye aventuras gratuitas, que se puede ver desde nuestra web y que ha tenido muy buena recepción. Tenemos más de 1000 pioneros de Boldor, que es como lo llamamos, y estamos a tope con ello y seguimos trabajando en productos para el Resurgir. Es un juego, es decir, perdona, sí. De verdad, la verdad que lo desconozco porque no puedo conocer todo. Demasiadas cosas tengo ya en la cabeza. ¿Es un juego tipo Pathfinder ahora mismo, que también es una especie de juego organizado? Sí. ¿O? Utiliza el sistema base de Dungeons and Dragons quinta edición, aprovechando que fue liberadas las reglas en inglés, nosotros las tradujimos, hicimos nuestro propio juego, y entonces en el propio básico viene todo el sistema de reglas, un montón de razas nuevas y componentes nuevos para ambientar Boldor, que es el universo que proponemos en el manual, y luego a partir de los suplementos estándar también hemos iniciado este sistema de juego organizado, que consiste en que la gente se registra en nuestra web como un grupo de juego, ahí puede acceder a una serie de aventuras, y de hecho todas las aventuras que publicamos, incluidas las comerciales, forman parte del juego organizado, que hace que el grupo de juego tenga afinidad con ciertas facciones y enemistad con otras. Ahora mismo estamos sumidos en lo que llamamos el evento épico, que es que a los 6 meses de publicación del libro hemos publicado gratuitamente una aventura que se llama la Furia de Seinot, si no lo pronuncio mal, que es una aventura de varias sesiones de juego para personajes de nivel en torno a 6, muy durilla, en la que un aspecto importante de Boldor se tiene que decidir, y los jugadores que están participando en ella tienen hasta dentro de unos días para enviar sus resultados, y a partir de ahí la ambientación cambiará un poco. Además, otra cosa que ha gustado mucho por parte de la gente que sigue el juego organizado es que, por el mero hecho de ser parte del juego organizado y tener una tienda pionera, que es la tienda que tú visitas habitualmente, nosotros enviamos a la tienda pionera una revista a todo color con material jugable, gratuita totalmente para ese grupo de pioneros para que la use. Y hemos publicado la primera, y la segunda saldrá ahora a final de año, hablando un poco también de los resultados de este evento épico. Bueno, pues muy bien. Bueno, vamos acabando y estoy buscando gente para mi causa, porque yo juego una partida de D&D igual, con un sandbox, y mi máster no me deja ser una raza no muerta. Ajá. ¿Tú me dejarías ser una raza no muerta o estás con él? Pues mira, en Boldor, curiosamente, pues no hay razas no muertas. Maldita sea. Hay todo tipo de animales, hay hombres hipopótamo, hombres gato, cosas así, pero no tenemos no muertos. Tendrías que no morirte primero y luego ya pues subsistir como puedas. No consigo aliados para mi personaje. Bueno, Pedro, de verdad ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un honor tenerte este ratito y robarte estas preguntas. Me ha parecido súper interesante y no podemos más que darte 1000 gracias. Nosotros estamos para lo que queráis, ¿sabes? Pues si queréis algún día algo, y bueno, pues nada más. Karim, dime. ¿Algo que quieras decir a nuestro invitado? Que me habréis creado muchas necesidades. Bueno, pues nada, esas hay que satisfacerlas paso a paso. Esperamos yo te puedo ayudar con unas cuantas, pero no con todas. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo en este podcast sobre rol y sobre no solo rol en el Cornet de Gondor. Hasta otra, chicos.